vamos a la palabra de Dios. ¿Les parece? ¿Cuántos han venido por una palabra de Dios? Una palabra de Dios bastará para tocar nuestro corazón, animarlo, impulsarlo, transformarlo, liberarlo, sanarlo, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Estamos trabajando una serie. Cuando hablamos de una serie es varios mensajes donde construimos una línea de pensamiento espiritual para que nos quede bien impreso en nuestro corazón y en nuestra mente y no nos olvidemos nunca de la importancia que Dios le da a ciertos temas en la Biblia. Y uno de los temas importantísimos a los ojos de Dios es lo que estamos hablando en Efesios 6:11, donde dice la palabra de Dios que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta armadura? Toda la armadura de Dios. Y para que podamos estar firmes, ¿podamos estar qué? Firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, este es el texto donde hemos arrancado a ver una serie de mensajes que nos ayuden a tener victoria sobre el enemigo. Victoria en la guerra espiritual. El mensaje de Dios para tu vida es que Dios quiere que tengas victoria en la guerra espiritual. Todos los que venimos a ser creyentes en Cristo nos convertimos en soldados de Él. Y todo creyente está involucrado en una guerra espiritual. Todos los creyentes en algún momento enfrentamos una lucha, una guerra, una batalla espiritual y que nosotros debemos estar preparados para poder vencer en esa lucha, para poder vencer esas batallas que usted y yo enfrentamos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, tienen una razón de ser, tienen un origen, tienen causas. Y muchas de ellas, sus orígenes son espirituales. Y nosotros debemos de comprenderlas. Y si logramos comprenderlas, vamos a tener bendiciones de parte de Dios. Amén. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias una vez más por esta noche que tú nos permites estar en tu presencia y por el privilegio que nos das de leer tu palabra, sabiendo de que leyendo tu palabra y escuchándola, tú nos hablas. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada corazón según su necesidad, según lo que esté viviendo en su vida espiritual, emocional, mental, física, matrimonial, familiar, laboral, económica. Pedimos que tu Espíritu Santo apliques esta palabra, que sea viva y eficaz. Señor, en este día pedimos que tú nos cubras con la armadura de Dios y podamos tener victoria sobre toda opresión del enemigo, sobre toda acechanza del enemigo, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia dice, amén. Entonces, estamos hablando justamente de tener victoria en la guerra espiritual. Y cuando hablamos de la guerra espiritual hay que tener un balance. Tenemos que ser creyentes balanceados. ¿En qué sentido? Uno de los extremos de la guerra espiritual es que hay veces se le hace tanto énfasis al diablo que eso se convierte más bien en un malestar. Nosotros los creyentes no fuimos llamados a hacer énfasis en el diablo que está vencido. Nosotros los creyentes tenemos que hablar, no tenemos que hablar tanto del vencido que es Satanás, sino que tenemos que hablar más bien del que es vencedor, que es Jesucristo. De Él tenemos que hablar. Entonces tenemos que tener un balance. El balance es que no podemos hacer de la guerra espiritual como algo místico, algo que ya nos encierra y comenzamos a ver al diablo en todo lado, ¿no? El diablo aquí, el diablo allá y la gente piensa que el diablo es omnipresente. No, el diablo no está en todos lados. Solo nuestro Dios todopoderoso está en todos lados. El diablo no lo sabe todo. Solo Dios es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén?
El diablo no tiene todo el poder, es nuestro Dios que es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que tener ese balance, el balance espiritual en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, el hecho de que nosotros tenemos que hablar y comprender estas verdades con balance no significa que debemos de ignorarlo, tampoco ir al otro extremo. Un extremo es hablar demasiado de él y otro extremo es ignorarlo. No, los dos extremos son malos. Tenemos que conocer lo que la palabra de Dios revela acerca de él. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar atentos, dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Que Satanás, o sea el diablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar que el enemigo está dispuesto, permanentemente está planificando, permanentemente está realizando tareas que si una persona los ignora, su vida se puede convertir en un desastre, en un fracaso. Si una persona ignora que es el diablo el que le está haciendo todo eso, entonces el diablo puede venir a matar, a robar, a destruir, y la persona no se defiende, no se protege, no pide ayuda. Entonces Dios dice, no, tampoco vamos a ignorar las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios nos dice que una de las claves para tener victoria en la guerra espiritual contra el enemigo es conocer cómo opera, conocer cómo él actúa, cuál es su forma de atacar. Y cuando nosotros identificamos esas formas de atacar, entonces de ahí podemos echar mano de la provisión de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos victoria sobre el enemigo. Por eso en estos días estamos cantando en ese énfasis, que Cristo venció, y si Él venció, tú también puedes hacer parte de esa victoria. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo opera, cómo ataca. Por eso la palabra acechanzas, que aparece en el texto que acabamos de leer de Efesios también, la acechanza implica un método sagaz. Esa palabra acechanza viene de una palabra que implica cuando un animal que es feroz está agazapado, está aquí escondido y mirando su presa. Eso significa acechanza, que él está mirando, observando, y de un momento se lanza de forma sorpresiva para atacar y dañar y tomar su presa. De ahí sale esa palabra acechanzas, ¿cierto? Como cuando usted lo ve en los documentales de animales y ve los leones, que ellos tienen esa actitud de acechanza. Las leonas, ¿cierto? Tienen esa actitud de estar mirando, están observando. Muchas veces no se lanzan inmediatamente, no se lanzan al ataque, no se lanzan al combate, sino que esperan el momento correcto para tomar su presa. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros los creyentes tenemos que aprender a conocer las acechanzas. Cuando tú las conoces, te puedes defender y Dios te va a guardar de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que nosotros conozcamos eso. Entonces hoy vamos a iniciar, son 10 acechanzas que son las más generalizadas del enemigo, y que cuando un creyente las comprende, las entiende, cada vez que el enemigo aparezca va a poder defenderse, va a poder tener victoria, su vida va a ser una vida de bendición en bendición, de gloria en gloria, de poder en poder, y ese creyente va a ser un creyente que en su vida glorifique a Dios. Lo contrario también es verdad. Cuando una persona ignora la armadura de Dios, las acechanzas del diablo, e ignora estos temas, su vida puede ir de derrota en derrota, de tristeza en tristeza, de fracaso en fracaso. Su vida se puede convertir en un caos y puede ir a la iglesia más ungida, la iglesia más maravillosa, pero si no le tuvo cuidado a esto, entonces su vida lastimosamente va a reflejar una vida
triste, apagada, derrotada, porque eso es lo que va a intentar el enemigo. La primera acechanza que podemos ver de la palabra de Dios es que, en primer lugar, él ataca poniendo en duda lo de Dios. Esa es la primera y la favorita. Entre tantas cosas, esa es la acechanza más antigua del enemigo. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, hablando del diablo, el enemigo, aún en el jardín del Edén. Dice la palabra: más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren lo que le digo: conoce con que Dios os ha dicho, mire la duda cómo la mete, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta con duda. Ahora, una de las cositas aquí interesantes de esto, ¿sabe qué? Es que si Adán y Eva, en su estado de inocencia y en su estado de perfección como Dios los creó, fueron engañados por el diablo, nosotros estamos en una gran desventaja. Dígame en algo. Otra vez, si Adán y Eva en ese momento estaban en la perfección, todavía no habían caído en pecado, estaban en un estado de inocencia, su discernimiento espiritual era máximo. Ellos todavía no habían conocido el pecado, todavía no habían tenido la experiencia de abrirle puertas, ¿cierto?, a la maldad. Y dice la palabra de Dios que ellos, estando en este estado, sucumbieron o cayeron en la trampa que les puso el diablo. Hermanos amados, nosotros somos llamados a tener mayor cuidado porque estamos en mayor desventaja, porque nosotros ya venimos del linaje, nacimos en pecado original, como le llamamos, ya tenemos desventajas en nuestro discernimiento espiritual y ya no estamos en un estado de inocencia, ha cambiado. Por lo tanto, entonces, si el enemigo engañó a estas personas, crea lo que él va a intentar engañarnos a nosotros. Y el primer ataque que tuvo el enemigo con el ser humano fue colocarle duda. El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se acuerda que Dios le había dicho a Adán y Eva, mire, les doy de todos los árboles, menos de uno? ¿Por qué será que lo prohibido llama la atención, no? Les doy todos los árboles menos este. Del árbol de la ciencia, el bien y el mal no van a comer. Y de ahí uno se da cuenta del hombre, ¿cierto? En vez de ser agradecido con todo lo que Dios le dio, puso su mirada en lo único que Dios no le dio. Qué terribles que somos nosotros, ¿no? Pero yo le bendigo en esta noche y pido a Dios que haga en su corazón una obra. Que Dios le permita ver todo lo bueno que Dios ha hecho a favor de su vida y de su casa, y que este año usted no termine triste, agobiado ni oprimido, sino que en este año usted termine esta carrera con gozo, con alegría y con gratitud, porque Dios sí ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Ahora, puso duda. El ataque más fuerte del enemigo es la duda. El enemigo quiere que usted y yo dudemos de Dios. Y el diablo intenta contradecir a Dios siempre. Dios le había dicho a Adán y Eva lo siguiente. Les digo, miren, si ustedes llegan a comer del árbol del bien y del mal, ese día que coman de ese van a morir. Así dijo Dios. ¿Y sabe qué le dijo el diablo a Eva? No, pura paja de Dios. Ustedes no van a morir, eso es pura mentira. ¿Sí? El enemigo siempre va a contradecir la palabra de Dios. Por eso usted tiene que saber escuchar la voz del enemigo. Y la voz del enemigo muchas veces viene a través de personas, hay veces viene a través de nuestra propia mente, porque todo lo que venga a colocar duda de Dios y de la palabra de Dios es del enemigo. Es un ataque. ¿Y qué quiere él? Él no quiere que confiemos en Dios. Él no quiere que usted le crea a Dios. Él no quiere que usted se aferre a la palabra de Dios.
Él quiere que la gente crea que Dios es el mentiroso y que Él es el que dice la verdad. Eso es lo que busca el enemigo en el ataque de poner la duda. Él quiere que usted dude de la palabra de Él, que dude del poder de Dios, que dude del amor de Dios y que dude de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios se cumple porque se cumple? Usted tiene que aferrarse a eso, porque el enemigo va a buscar colocar duda. No, si Dios lo amara a usted, ¿por qué tiene tanta pelea con ese esposo? Así viene la voz del diablo. Conózcala. Si Dios lo amara a usted tanto, como dice que lo ama, ¿por qué tiene ese hijo, esa hija que lo hace llorar tanto? Así viene la voz del diablo. Si Dios lo ama tanto a usted, ¿sí? ¿Por qué entonces usted carga con esa enfermedad? Y comienza él a colocar dudas en forma de preguntas, para que uno mismo la respuesta y uno como que se enrede en la mente. Juan capítulo 20, dice la palabra de Dios, una de las escenas más conocidas en la iglesia, ¿no? ¿Cuál fue el versículo 24? Uno de los discípulos que el enemigo logró poner duda del poder de Dios. Su nombre es, ¿cómo se llama? Tomás, ¿no? Tomás. Dice la palabra de Dios, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ojo, Jesús se había aparecido resucitado a todos los discípulos, pero ese día Judas, Tomás no se congregó. Jesús se apareció, los discípulos estaban reunidos y la palabra dice que Jesús, ¿cuántos creen que Jesús murió? ¿Cuántos creen que Jesús murió? ¿Y cuántos creen que Jesús resucitó? Eso hay que creerlo. En esos días mi hija Danita, a ella le gusta mucho los objetos y entonces compró un cosito de esos que compran de Navidad, donde está el pesebre y uno lo voltea y como que hace unos efectos con unas cositas bonitas. Y yo dije, papá, ¿esto es malo tenerlo? Porque ahí estaba supuestamente José, María y el bebé, ¿no? Navidad significa nacimiento de Jesús. Y yo dije, papá, ¿esto es malo tenerlo? Y dije, no, siempre y cuando tú conozcas toda la historia de Jesús. Porque el diablo siempre va a querer que usted se quede pensando en que Jesús es un bebé. Y si el diablo logra decirle a usted y convencerlo de que Jesús es un bebé y que él está en una cunita, un bebé necesita ayuda suya. Un bebé no tiene el poder para sanar enfermos, un bebé no tiene el poder para liberar demonios, un bebé no tiene el poder sobre la muerte. El bebé necesita es leche de la mamá. Y el diablo es experto en hacerle creer a las personas que Jesús todavía está bebé. ¿Y sabe cuál es otra mentira? Que solamente creamos que Jesús está en la cruz. Y entonces eso nos hace creer el diablo, la mitad del evangelio. Ay, sí, Jesús fue a la cruz y se quedó ahí. Claro, al diablo le gusta que la gente vea a un Jesús que está en problemas, que está crucificado, que está pasando derrota, que está siendo una víctima de la persecución, del agravio, ¿cierto? Del menosprecio. Al diablo le gusta que la gente vea a un Jesús así. Entonces yo le hablaba a mi hija, le dije, pero ese tampoco es la historia completa. La historia completa es que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y sí fue bebé, pero Él creció y luego Él murió. Sí estuvo en esa cruz hecho pedazos, sí estuvo derramando su sangre por amor a nosotros ahí en la cruz, sí. De ahí lo bajaron y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches allá, en el centro de la tierra. Y la historia completa es que no se quedó allá. Él se levantó por medio del poder de Dios, resucitó y ahora vive y está sentado en el trono de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la historia completa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos podemos quedar con un pedazo de la historia porque fallamos. Y entonces aquí está Tomás. Tomás no estuvo en el culto donde Cristo ya presentó la resurrección.
Ya él había resucitado y Tomás no fue ese día. De pronto se quedó viendo un partidito en la casa, se quedó viendo la novela, se quedó viendo Yo Me Llamo y no fue al culto. Y dice la palabra que él no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué pasó? Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Claro, los que fueron al culto vieron la gloria de Dios. Le doy otra oportunidad. Los que fueron al culto vieron la gloria de Dios. Y vinieron y le contaron a Tomás, Tomás, vimos al Señor y está resucitado, el Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? Ahora, espérese, no me vaya a criticar a Tomás, porque Tomás después de esto se arrepintió y ahorita él está en el reino de Dios. Entonces se mete en problemas. Cuando nosotros lleguemos allá y nosotros lo critiquemos en este culto, y digo, yo escuché que ustedes me están criticando cuando fue allá. No, espérese. Tomás caminó 3 años con Jesús en persona. Tomás caminó con Jesús, escuchó de primera mano las enseñanzas de Jesús. Tomás comió ese día en que Jesús multiplicó el pan y los peces. Ese día él comió de ese milagro. Tomás estuvo cuando la barca comenzó a moverse y parecía que se iba a hundir, y vino Jesús y calmó la tormenta. Ese día estaba Tomás ahí. Tomás estaba el día en que Jesús se apareció un día como por las aguas, caminando por el mar fresco, venciendo la ley de la gravedad. Tomás vio todo eso. Tomás vio cómo Jesús levantaba a los paralíticos, cómo hacía ver a los ciegos, cómo hacía oír a los sordos, cómo levantaba aún los muertos. Y no le alcanzó con todas esas experiencias para creer que Jesucristo iba a resucitar. ¿Por qué? Respuesta: el diablo logró meterle una duda grandota. Dice de que él no iba a creer en la resurrección de Cristo. Y oído, el que no logra creer en la resurrección de Cristo no espere creer en el resto de la historia. Cristo resucitó y está vivo. Y él prometió que donde hayan 2 o 3 congregados, él estaría en medio de ellos. Y luego entonces, ¿qué sucedió? Versículo 26, el Señor es muy bueno. Hermano, sinceramente, donde yo hubiera sido el maestro, digo, este bendito que caminó conmigo todos 3 años, le dejé ver de poco de milagros, escuchó mis enseñanzas y no fue capaz de creerme. Si yo, gracias a Dios que uno no es Dios, hermano. Dígame en algo. Gracias a Dios. Donde yo hubiera sido el Señor, yo, hermano, ese lo cojo y lo descarto. Digo, no, ábrase del parche, ¿qué le pasa? Usted es el peor de todos. Pero mire el Señor tan bueno. 8 días después el Señor le dio otra oportunidad. Estaban otra vez sus discípulos dentro y ese día sí se congregó Tomás. No mire a nadie, ¿no? Se congregó. Dice la palabra de Dios. ¿Y quién llegó? Nadita. Llegó Jesús resucitado. Y dice la escritura, estando las puertas, ¿qué? Qué entradita la del Señor, ¿no? Imagínense uno estar reunido aquí y el maestro, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ¡pum! Se va atravesando esa pared, ¡pum! Dice, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Vengo a trabajar con alguien en este culto. Señoras y señores, ¿qué dice el resto? Dice, ¿vio? Luego dijo a Tomás, entonces el Señor se apareció para trabajar con él. Dijo, Tomás, ¿qué era que habías dicho? Que hasta que no metieras, ¿qué? El dedo, hasta que no vieras, ¿qué? Y entonces Jesús le dijo, pon aquí tu dedo. ¿Usted se imagina la impresión, hermanos? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora luego le dijo, y acerca tu mano y métela, ¿en dónde? En mi costado. Y no seas, ¿qué?
incrédulo, sino creyente. Versículo 28. A mí me parece rarísimo. Este texto me parece más raro. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Hombre, si ya está viendo a Jesús y le está mostrando, y el Señor le dice, está bien. ¿Usted cree que ya está bien, Señor? ¿Cómo se me ocurrió decir semejante bobada? ¿Y sabe qué hace el Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué? Por fin creyó. Una persona con duda es una persona que está bajo ataque. Nosotros podemos estar pasando los momentos más difíciles y el enemigo va a querer aprovechar eso para venir a colocarnos duda. Dios no te ama, eso es pura paja. Dios no va a cumplir esa promesa, eso es pura mentira. Dios no tiene el poder tampoco, ni para hacer semejante milagro, ni que fuera usted quien, ni que fuera la Virgen María. No, Él va a intentar como sea. Y entonces cuando usted sienta esa voz y sienta ese ataque, usted le dice, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera. Porque esta no es la voz de Dios. Fuera, Satanás, con tu presencia y tu voz de mi vida, de mi casa, porque yo sé a quién le he creído. Mi Cristo me ama porque Él se entregó en la cruz del Calvario y me demostró que me amaba con pasión, con entrega. Lo demostró totalmente. Mentiroso Satanás, Cristo tiene todo el poder. Él te venció en la cruz, Él venció la muerte, Él venció al infierno entero, Él venció y Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra y Él lo comparte conmigo. Satanás mentiroso, Él va a cumplir la promesa que me dijo. No pongas duda en mi mente, porque Él lo que cumple, lo que promete con su boca, lo cumple con su mano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la batalla espiritual. Primera acechanza para tener victoria. Amén. Segunda, en la segunda acechanza, según la palabra de Dios, nos dice que Él quiere detener o estorbar el servicio eficaz. Una vez que usted es llamado por Dios y una vez que usted ya entra con Cristo, comienza a despertarse un anhelo de servirle a Dios. ¿Cuánto le sirven al Señor aquí? Uno comienza el anhelo como de devolverle de alguna forma todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queremos expresarlo con gratitud, pero también con servicio. Y uno de los ataques más frontales y más fuertes del enemigo es que él quiere detener ese deseo, quiere estorbar ese interés de las personas por servirle a Dios. A él lo enoja. Satanás le da una piedra cuando ve a alguien sirviéndole a Dios. Le da celo, le da envidia. Y por eso él va a intentar de atacar ese servicio a Dios. ¿Sí? Por eso mire lo que dice esta palabra en Zacarías 3. Un profeta, y Dios le muestra lo siguiente y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué es un servidor de Dios, está llevando a cabo una tarea ministerial con Dios. Pero dice que Dios se lo mostró, dice, el cual estaba delante del ángel del Señor. Cada servidor de Dios tiene un ángel que le ayuda en esa tarea. Ahí están las fuerzas invisibles que nosotros no vemos, pero que son eficaces. Pero ¿sabe qué dice? Y Satanás también estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Sabes? Si hay una manera, hermano, que al enemigo le gusta atacar a la gente, es acusándolo, señalándolo, diciéndole, tú no eres digno de servirle a Dios, tú eres un pecador. Tú eres una persona que no merece servirle a Dios. No te metas. Y acusa, señala, juzga. Esa es la obra del diablo. Por eso nosotros los creyentes tenemos que cuidarnos mucho de eso, que Dios nos guarde. Dios no nos llamó a juzgar a nadie. ¿Sí? Hay veces hay personas que creen que Dios las llamó con el ministerio de jueces, de acusadores.
Eso no existe en la Biblia. El único trabajo del diablo es acusar. Y creyente, por más maduro que sea, jamás puede dejarse usar por el diablo a acusar a un hermano de que está en pecado, de que porque él siente, de que porque él presiente, de porque él sueña. Mentira. No tenemos derecho de acusar a nadie, porque eso es una tarea de Satanás. Él ataca a las personas y les dice directamente, y hay veces a través de otras, dice: no, usted lo acuso de culpable, de pecador, de indigno. Usted no se merece nada de Dios. Usted es un creyente infiel, es un creyente carnal. Él es el acusador. ¿Y sabe? Entonces Dios entra en la escena y dice la palabra: y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás. Tenemos que aprender esto. El Señor nos ha dado autoridad para reprender al diablo cuando viene con sus acusaciones. El diablo es experto en acusar, en calumniar, en murmurar, en señalar a las personas. Eso es una obra de Satanás. ¿Para qué? Para desanimar, para desalentar, para herir. Es una obra del enemigo. ¿Y sabe qué le digo? El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Por eso esas son las palabras que usted y yo tenemos que usar. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, te vas fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Miren lo que dice: y Josué estaba vestido de unas vestiduras viles y estaba delante del ángel. Parece ser que Josué había cometido pecado, había manchado sus vestiduras de servicio. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo los sumos sacerdotes tenían un vestido muy bonito de lino fino, blanco, resplandeciente. Y cuando dice la palabra que él estaba vestido de vestiduras viles, significa de unas vestiduras manchadas, arrugadas, sucias, ¿sí? Y sin embargo, dice la palabra de Dios, y está delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le digo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow, ¿sabe qué dice esta palabra? Puede ser que le fallemos a Dios, porque no estamos exentos de fallarle al Señor. Pero el Señor, cuando ve que nosotros le queremos servir de corazón, el Señor viene y nos dice: ¿sabe cómo le quitamos las manos de encima a Satanás de nuestras vidas? Pídale perdón por sus pecados. Y el Señor dice y manda esta orden: he quitado tu pecado, lo he perdonado, lo he limpiado. Ya no quiero que camines con esa vestidura sucia, con esa vestidura manchada. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, para perdonarte, para limpiarte. ¿Cuántas veces? Las veces que se necesiten, las veces que se requieran. La sangre de Cristo no ha disminuido su poder, tampoco su torrente. Ella sigue fluyendo desde el trono de Dios para limpiar a cada hijo, a cada hija de Dios que se arrepiente. Tu pecado es quitado y por lo tanto ahora yo te quito las vestiduras que te hacen acusar del enemigo y te pongo ahora ropas de gala, ropas blancas, ropas limpias, ropas del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo quiero, dice el Señor, que me siga sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo Dios. Gloria a Dios. Es un proceso de restauración, ¿sí? De la gracia de Dios. Y luego le dice, no queda ahí todo. Luego dice, después digo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. ¿Sabe qué significa? Ahora, primero la escena empezó. El servidor acusado por el diablo. No le impedía servir bien. Le impedía desarrollar bien su ministerio. Entra Dios en escena, reprende al diablo. Dios perdona su pecado y recuerde que donde hay perdón de pecados, Satanás tiene que soltar a la persona. Y cuando Dios perdona, Satanás no tiene de dónde cogerse. No hay pecado de dónde tomarse. Y entonces él tiene que soltar esa vida
e inmediatamente esa persona es restaurada por Dios. Dios la limpia, Dios la purifica, y fuera de eso, la mitra significa que Dios le regresa su autoridad. Y ahora aquel que estaba acusado tiene la autoridad para decirle: Satanás, ahora tengo la autoridad de Dios para que no me siga haciendo daño a mí, ni a mi casa, ni lo que Dios me ha dado por herencia. Y puede comenzar a bendecir con la autoridad de Dios su vida, su proyecto, su trabajo, su casa, y Dios comienza a respaldarlo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso es tan importante conocer esto. Gloria a Dios. Es importantísimo conocerlo, ¿no? Ahora, hasta ahí, lo que nosotros debemos de saber, oído a esto, a medida que más sirves, las victorias son más maravillosas. Por lo menos a mí me ha pasado así. Yo llevo 21 años sirviéndole al Señor. Y mientras más le sirvo, hay que aclarar eso. Mientras más le servimos al Señor, las victorias son más maravillosas. ¿Sí? Y tienes una historia pasada mejor sobre la cual edificas tu fe. Cuando yo avanzo en el servicio a Dios, entonces mi fe también se aumenta, porque yo ya tengo experiencias de mi pasado, de cómo Dios me ha dado victoria en un área, victoria en otra, victoria en otra, victoria en otra, y eso va conformando una plataforma en mi vida, ¿sí? Y mientras más le sirvo, más victorias maravillosas me van a esperar. Por eso tú que le sirves al Señor, no te detengas. Tú tienes que empezar, ¿cierto?, a renovar tus fuerzas en el Señor y decirle: Señor, quiero seguirte sirviendo hasta el último día de mi vida, porque esa historia maravillosa también es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Oído, pero nunca, ¿sí?, el servicio es más fácil, porque el diablo estorba nuestro servicio. El hecho de que nosotros le sirvamos a Dios, usted se da cuenta de que Él va a intentar estorbar y va a usar al que sea. Mire lo que le pasó a Jesús en Mateo 16, 23. Conoce la escena. Dice la palabra de Dios. Lean un versículo antes, por favor, Diego. Jesús está enseñando algo tremendo. Dice, ¿cierto? Otro versículo antes. Gracias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar al tercer día. Cristo reunía a sus discípulos y les hablaba: señoras y señores, yo tengo una misión. Mi misión es entregarme por completo a la voluntad de mi Padre. Yo vine fue para entregarme a Él. Yo vine fue para cumplir los planes de Dios. Y el plan de Dios para mi vida es morir y resucitar al tercer día. Eso sí, ustedes se van a dar cuenta que me van a volver ropa de trabajo. Dice la palabra de Dios, me van a hacer padecer, me van a lacerar, me van a lastimar, me van a herir, me van a vituperar, pero estén tranquilos, porque al tercer día yo resucitaré. Y cuando Jesús está dando semejante mensaje, Pedro no se pudo quedar quieto. Y entonces dice el versículo 22, entonces Pedro paró la reunión. Yo me imagino a Pedro colocándole el brazo así por encima de Jesús y dice: venga, Señor, venga, momentico, venga, le doy una consejería. Porque dice que tomándolo aparte, ¿no? Venga, le doy una cosa. Comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es: piense bien lo que está diciendo. Ese sermón está muy duro. Ese propósito está muy duro, Señor. ¿Sí? Y dice: Señor, ten compasión de ti. No hay necesidad de hacer semejante sacrificio. ¿Para qué te vas a entregar? ¿Para qué te vas a consagrar tanto? ¿Para qué te entregas tanto a la obra de Dios? No hay necesidad. Y luego le dice: en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Qué consejero, ¿no? Y al mismo Jesús, y Jesús, que tenía discernimiento, hermano, dice: este no es mi discípulo, este no es el Pedrito que yo conozco, no es la voz de Pedro. Versículo 23,
Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Hermano, eso es mucha paliza. Que Jesús le dijo, quítate delante de mí. ¿Qué? Mire la escena, Jesús recibe y queda mirando a Pedro y le dice a lo que estaba manejando la boca de Pedro. Le dice, quítate de delante de mí. ¿Qué? Satanás. No le dijo ni siquiera a Pedro, ni siquiera le dijo Simón, que era el otro nombre que tenía. Le dijo Satanás, porque el Señor supo que esas palabras no eran de Pedro. Esas palabras se las puso Satanás de alguna manera en la boca de Pedro. ¿Sabe qué estaba intentando Pedro? Detener el servicio que Jesús quería ofrecer a su Padre. Y todo aquello que quiera detener el servicio que nosotros le queremos dar a nuestro Padre viene directamente del infierno. Jesús dijo claramente, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y usted y yo tenemos, hermano, que saber que esto lo vamos a encontrar en algunos momentos como una acechanza. Cuando usted está sirviéndole a Dios, usted se consagra, usted va a escuchar esa vocecita que dice, hola, ¿no era que te estás volviendo como muy fanático? Esa es otra versión de ese texto que dijo Pedro, venida del mismo Satanás. Hola, ¿no era que le estás dedicando mucho tiempo a eso de las cosas de Dios? Hola, ¿que es que te van a dar salario allá en casa del rey? Hola, ¿y a vos quién te paga para que lleves gente allá a la iglesia? ¿Es que te pagan? ¿Es que hay una pirámide allá que el que lleve más gente le dan platica o qué? ¿Sabe qué es esa voz? Satanás, que quiere impedir que usted le sirva ¿a quién? A Dios. Él quiere detener la obra de Dios. Intentó detener a Jesús a través de uno de sus amigos. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, una de las personas más cercanas a Jesús era Pedro. Tenga cuidado con los amigos. ¿Sí? Los amigos que de pronto le presten la boca al diablo. No, pero es que hoy qué, ¿por qué te vas a ir al culto? Vení, vamos a esto, vamos a aquello. Ay, vos ya has ido a muchos cultos, hombre. Un cultico que faltes, hombre, como Tomás, hombre, ¿qué va a pasar? Usted es muy diplomático, usted no es capaz de decirle como le dijo Jesús a Pedro. No, usted no es capaz. Quítate de mí. No creo que sea capaz. Queda como pesado, ¿no? Uno me vuelve más diplomático y dice, no, mira, es que tengo un compromiso con Dios, es que Dios ha hecho tanto por mí que yo lo amo, yo lo adoro. La única manera que yo puedo demostrarle a Dios mi gratitud es yendo a adorarlo y yendo a escuchar su palabra y llenarme de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es tan importante conocer esto. Los amigos, las amigas le dan, uy, ya, ¿verdad que están yendo a esa iglesia? ¿Sí? Y, hola, y le comienzan a cambiar hasta el nombre a uno, le comienzan a decir, ¿cómo es que se llama el hermano Jairo? Y los amigos que dicen, uy, ¿te vas a volver pastor? ¿No? Y si es la esposa o si es una mujer, uy, la pastora. Porque claro, la gente comienza, hermano, a molestarlo a uno. Pero esa molestadera no viene de ellos. Directamente ellos no es. Es Satanás que se quiere burlar. Para ver nosotros qué hacemos. Claro, nosotros, usted verá, ¿no? Si hace el mismo ejemplo de Jesús, el Señor lo respalda. Si usted quiere decirle, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, apréndaselo de memoria, para que no falle en nada. Y de pronto dirán, este tan tocado. Pero aquí estamos es para adorar y servir al Señor. Jesucristo nos mostró el camino del servicio. Él no vino a ser servido sino a servir. Y nosotros también fuimos llamados no a ser servidos sino a servir al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Démosle aplauso al Señor porque Él nos enseña a defender nuestra fe, nuestras convicciones. Tercer lugar, otro ataque, otra acechanza del enemigo. Mire, así como ese león está ahí,
El león rugiente anda mirando a ver a quién se le lanza, quién le da papaya. Mire, tercer lugar, ataca al creyente a través de doctrina falsa, de falsas enseñanzas. Ese es uno de los predilectos del enemigo, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. La palabra de Dios nos lo dice. ¿Qué hace él? Él tuerce la palabra de Dios. Y hermano, aquí entre nos el diablo sabe más Biblia que muchos de los que estamos aquí. Eso es muy triste. ¿Sí? El diablo se sabe unos textos, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que el diablo se sabe unos textos y es experto en cortarle partecitas. Es experto. Y claro, una persona que no conozca la Biblia y escucha a una persona hablando de Dios y en la Biblia dice, uy, ¿cómo sabe de Dios? No, puede ser el mismo diablo. ¿Sí? Mire lo que dice este texto, que a mí me gusta mucho ese, Mateo 4:6. Mire cómo hace él. ¿Se acuerda que el diablo dice que está tentando a Jesús en la tentación? Mire lo que le dijo Jesús y sabía Biblia el diablo. Dice, y le dijo, esto le está diciendo el diablo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire, porque escrito está. Este diablo había ido a un instituto bíblico, había ido a un seminario, porque escrito está. Y le lanzó un texto del Antiguo Testamento. A sus ángeles mandará acerca de ti. Subrayes ahí, porque ahí es donde está el corte. Hay una cosa rara que pasó ahí. Gramaticalmente algo pasó en ese i, no dijo el resto. Y ¡pum! Se comió ese pedazo y luego lanzó otro pedazo. Y dice, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Por eso le digo, el diablo se sabe más promesas hay veces que todos nosotros juntos. Y si hay un ataque frontal contra el creyente, es una persona que ignora muchas las escrituras. Cuando uno no lee la Biblia y uno no ama la palabra y no la lee, hermano, el diablo es experto en ponerle a uno sus piedras de tropiezo. Este texto se encuentra en el Salmo 91. Y lea lo del Salmo 91 originalmente, como Dios lo había dicho, y usted va a ver el cambio. Mire lo que dice el Salmo 91, versículo 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te sostendrá, o en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Se necesita uno ser muy cuidadoso con la Biblia para saber qué fue que se comió el diablo ahí. ¿Sí? Vuelvo otra vez a Mateo. Que digo, no, yo no la pillé. ¿Vos la pillaste? Se necesita ser cuidadoso para uno mirar que ahí le cambió. Mire lo que dice otra vez. A sus ángeles mandará. Ay, me gustaría que estuvieran los dos textos, no se puede, como estuvieran los dos ahí para. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Quién me dice qué fue lo que le faltó? Que lo guarden en todos, ¿qué? Sus caminos. En otras palabras, la protección de Dios está en los caminos que le agradan a Dios. Dios no guarda en cualquier camino. Entonces el diablo es experto en torcer la palabra y dice, tranquilo Jesús, lánzate, tírate, que los ángeles van a estar prestos para ayudarte. Pero déjame decirte, Jesús conocía mejor las escrituras. Dice, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que yo coja y me pare acá y haga un espectáculo y tire. Señor, manda a tus ángeles, demuéstrales que yo soy tu hijo. Eso es puro espectáculo. Eso es buscando fama del hombre. Eso es buscar la gloria del hombre. Y ese no es un camino de Dios. Y Jesús entonces dijo, no, lo que quiere es que yo me suicide. ¿Sí?
Ese lo que quiere es que yo me pegue, claro, se pega un suelazo y ahí queda. Y Jesús conocía mejor las escrituras y entonces por eso Jesús le contestó, escrito está, Satanás. Mire lo que le contestó el versículo siguiente, dice, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo tentar a Dios metiéndome en caminos que no le agradan a Dios. Dios me va a guardar, Dios me va a proteger con sus ángeles, siempre y cuando yo estoy en los caminos de Dios. Si yo me pongo a tentar a Dios y a buscar problemas donde yo no debo estar, la protección de Dios también se quita. ¿Quién entendió eso? Ay, no, entremos a la discoteca que allá están los ángeles de Dios cuidándonos. Sí, entremos, que es un ratico, nos bailamos unas cuanticas y tal, y esto, y y esto y lo otro, ahora en Navidad, ¿no? Les soy honesto, los ángeles no les gusta ese tipo de música. Les soy honesto, los ángeles están entrenados para adorar y alabar a Dios. Entonces, claro, dice, no, y claro, y empieza una pelotera de pronto en una discoteca, y mire, ¿sabe quién es el más de malas? Los creyentes. Los creyentes son los más de malas porque, ¿sabe? El diablo, él está mirando y este se salió de un camino de Dios, ve, de papayita, aquí lo tengo. Y arma una pelotera en la discoteca, arma una escena de celos, cualquier cosa, y al que le dan es al creyente. Y sale allá todo hecho nada y dice, sí, pero ¿por qué era yo una sola vez se cita en el año, hombre, que me meto allá y me dan? Pues claro, se salió de los caminos de Dios. No me mire mal. ¿Cuántos me aman todavía? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Él nos guarda cuando estamos en los caminos de Dios. Nosotros no somos llamados a meternos en ciertos ambientes porque es peligroso. ¿Sí? A mí la otra vez me invitaron que evangelizara a las prostitutas. Es que tengo un hermano que no, que lo van a evangelizar a las prostitutas y se encontró una amiga de esas de la vieja guardia, ¿no? Y se sentaron a conversar los dos. ¿Y qué hay de tu vida? Se le olvidó que la iba a evangelizar. Hay caminos donde uno no se puede salir. Si uno tiene que ser consciente que Dios lo guarda en los caminos de Dios. Hay otros caminos que dicen, no, por ahí no, si se mete, lleva. Porque los ángeles de Dios no están autorizados para meterse allá. Dígame algo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque Él ataca al creyente a través de torcer la palabra. También confunde con falsos maestros. Según de Corintios 11:14 dice la palabra de Dios así, dice, y no os es maravilla. Por favor, un texto antes de segunda de Corintios, aquí, un texto antes. Eso dice, porque estos son falsos, ¿qué? ¿Qué hay falsos qué? Hay falsos apóstoles. Dice que obreros fraudulentos. Mire lo que dice la Biblia. Dice que se disfrazan. Por eso no es bueno celebrar el Halloween, vean. Sí, que se disfrazan como apóstoles de quién. Tremendo ese texto. La Biblia dice que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Y dice la Biblia que se disfrazan como servidores de Cristo. Dice, no, pero es que usted no le ha visto esa mirada tan tierna que tiene él. Usted no le ha visto que le brilla la calva cuando predica. Usted no ha visto que se le hace como una aureola, como algo así de Dios. No, 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 no. Ese no es una evidencia de ser uno un siervo de Dios. Las evidencias son más sólidas. ¿Sí? Inmediatamente de este texto dice el versículo 14, y no es maravilla. Explicación por qué. El mismo Satanás se disfraza como ángel de qué? De luz. Uy, Dios mío, hermano, que Dios nos ayude y nos guarde. Nosotros en esta guerra espiritual es en serio. Imagínate el diablo tan astuto, él siendo Satanás horrible, cruel, de todo, tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz y de presentársele a una persona como si él fuera de Dios.
un mensajero de Dios. Y para esto uno necesita la gracia de Dios, hermano, para tener el discernimiento y tener la capacidad. Entonces, como dicen gente, Jesús mismo dijo, son lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Un día Dios nos habló y había una muchacha que iba a una iglesia, no vamos a hacer, es una muchacha que iba a la iglesia, pero uno no la veía cantar, uno no la veía a adorar, pero era una muchacha, sí, como juiciosa, educada, y se fue involucrando en la iglesia y comenzó y le echó el ojo al que cantaba, no a usted tranquilo, no al de la otra iglesia. Entonces le echó el ojo y comenzó a relacionarse con él y comenzó a ser amiga de él. Pasaron 2 años, ella estando en la iglesia. A los 2 años, ella lo incitó a tener sexo al muchacho que era consagrado. Lo logró convencer, ¿sí? Lo llevó al pecado, lo llevó a la maldad. Y cuando ya estaba destruido espiritual y moralmente, le dijo, yo fui enviada para destruir tu ministerio. 2 años en una iglesia para hacer ese trabajito. No mire a nadie. Eso fue en otra iglesia. Gracias a Dios. Por eso uno tiene que saber, si la persona que me rodean me invitan a consagrarme a Dios, me invitan a adorar a Dios, me invitan a servir a Dios, me invitan al camino de santidad, me invitan al camino de la integridad, es de Dios. Y todo aquel que se aparezca para invitarme a todo lo que le desagrada a Dios, es Satanás que se disfraza como ángel de luz. Son cosas serias y que uno tiene que hablarlas. Además de eso, no solamente así funciona, sino que Satanás es tan poderoso que hace milagros. ¿Sabían ustedes que Satanás también hace milagros para convencer a la gente de que no crea en Cristo, que no crea en la sana doctrina? Ah, no, pues que yo también voy a ese lugar y ella también hace milagros. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:9, dice la palabra de Dios así. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Está hablando de que un día va a venir el anticristo, se le llama inicuo en la Biblia, y dice, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Tremenda ese texto porque lo deja pensando a uno. Dice, hay señales y prodigios que son ¿qué? Mentirosos. ¿Sí? Por eso yo le ruego en el amor de Cristo que usted tiene que orar. Y usted no se puede dejar guiar solamente por los milagros. Hay gente que sigue a Cristo solo por los milagros y entonces la gente se queda embelesada por los milagros. Satanás también hace milagros y son mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque los milagros y las señales de Satanás son con el propósito de llevarse esa alma al infierno, confundirla, engañarla y llevársela a la condenación eterna. Yo les hablaba a los hermanos del liderazgo y a los pastores y les preguntaba, ¿cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue el milagro más grande? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, los que ya saben, pues, pero los demás. El milagro que a usted le parece. Los teólogos dicen que el milagro más grande que hizo Jesús tal vez fue el de la resurrección de Lázaro. Porque es que el tipo ya estaba 4 días, hermano, enterrado. Sí, porque pues nosotros comentando de que, claro, varios aquí hemos recibido experiencias de que se murió un ratico y de pronto hicieron una oración y ¡pum! Se levantó. Pero 4 días y el tipo ya estaba descompuesto. Los gusanos ya se lo habían comido. A los 4 días, si no me cree, vaya y coja y destape un ataúd a ver cómo está.
A los 4 días la persona huele a podrido, a putrefacto. Ya se la han comido. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que llegó y le dio una orden. Usted se acuerda que se paró ahí al frente de la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y entonces la gente pregunta, ¿por qué Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera? Muchos dicen que si Jesús no dice, si solamente dice ven fuera, toda esa gente que se haya muerto, hermano, llega esa voz de Dios donde están todas las almas de los muertos y digo: uy, salgamos, que nos dijeron salgamos fuera. Dios tiene el poder allá en ese mundo. Entonces el Señor dijo: no, espera un momentico, solo Lázaro. Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro, muchachos, Dios los bendiga, nos vemos en otra ocasión. El tipo se incorporó. ¡Wow! Y sale con las vendas, atados los pies y todo. Y un grupo ahí de discípulos, hágame el favor, y lo desamarran y le quitan todo eso. Y cuando el tipo está totalmente restaurada su vida, bendito sea el nombre de Jesús, solo Él puede hacer eso. Pero yo le digo, ese no fue el mayor milagro de Jesús, aunque yo me sigo aterrando. Por eso uno tiene que aprender a leer bien los milagros. La gente se aterra de ese tipo de milagros, a la gente le gusta mucho eso, y claro, a mí también. El mayor milagro que hizo Jesús fue que en sus 3 años levantó un equipo de trabajo de 12 discípulos, que eran gente con limitaciones, con muchos errores, con muchas fallas, pero los entrenó, los preparó, los convenció, los salvó, los liberó, luego los llenó de su espíritu y les dijo: me voy para el cielo. Resucitó, se fue y les dijo: ustedes se encargarán de predicar el evangelio a todas las naciones, dando testimonio de mi nombre. Y esos tipos lo lograron hasta nuestros días. El mayor milagro eres tú, que hablas de Cristo. Eres tú que hablas de su amor, de su gracia. El mayor milagro somos nosotros, los que fuimos recibidos por gracia a la salvación de Dios. Ese es el mayor milagro. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir entre esto y no dejarnos llevar. Que pastor, ahora que estuvimos en los informes de los pastores y de los grupos bíblicos, la hermana Dexy nos contó un testimonio de una sanidad de un cáncer de piel, ¿sí? Cáncer de piel, la hermana Betty, cáncer de piel, otro cáncer en el estómago, otro cáncer en la garganta, y el Señor ha sanado eso. Pero lo más importante de esas sanidades es que esa gente que fue sanada fue salvada. Porque de nada sirve ser sanado si uno no es salvo. Las sanidades pasan. Un día tendremos que irnos. La salvación es eterna. Y si nos vamos con Cristo es salvación eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tenemos que ser conscientes de la mano de Dios. Finalmente, para terminar y aterrizar, finalmente, en cuarto lugar, otra acechanza del enemigo es que él ataca para hacer difícil vivir la vida cristiana. Ese es un ataque favorito de él. Él ataca y él ve que una persona está empezando a amar al Señor y está empezando a conocer, y él le va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerle difícil su caminar con Dios. ¿De qué manera? Mediante persecución. ¿De qué manera? El rechazo. Cuando usted se vuelve un cristiano genuino, hermano amado, prepárese, porque hay gente que lo va a rechazar. No somos perita en dulce, no somos gente aceptable. Tú sales de ese escenario donde estaban tus amigos y te invitaban a la prostitución, a la borrachera, a la drogadicción, y tú llegas con el Espíritu Santo de Dios a hablarles de Dios. Inmediatamente tus amigos van a decir: no cabes aquí, andate con tu religión a otra parte. Se te van a burlar y te van a rechazar, y eso es señal de que fuiste salvo. Y te toca que pagar el precio, porque si amas al Señor te toca que pagar el precio. Y en la verdad, ¿sabe cómo más? Él va a intentar traer presión de otros. Va a haber presión de la familia.
Hay veces la familia le va a decir a uno, le va a decir, no, no se meta a esa religión, no se meta a esto, allá lo que quieren es el billete suyo, allá lo que quieren es desvascarlo, allá lo que quieren es esto, es presión, comienzan a tener presión. Hay tanta presión que hasta los matrimonios sufren choque. Hay esposos que le dicen, si volvés a ir a esa iglesia, entonces te dejo. El testimonio que yo viví en la casa fue así. Mi mamá llegó al Señor Jesús y ella se pegó una enamorada, una apasionada por el Señor Jesús impresionante. Y ella, hermano, iba a la escuela de líderes, iba al culto de mitad de semana, iba al ayuno el sábado, iba el domingo a los cultos. 4 días se congregaba mi mamá. Y mi papá bravísimo en la casa. Llegaba, ¿y dónde estabas? Conocí a un nuevo amor. Yo sí sabía que ese pastor estaba jalándole a usted la lala. Por ahí todos los pastores, ¿no? Y un día se le paró a mi papá y le dijo, o es esa iglesia o yo me voy. Que Dios lo bendiga. ¿Qué? Sí, que Dios lo bendiga. Yo no pienso dejar al Señor. Conocí a Jesús y no pienso dejarlo por usted. Gracias por su compañía en estos tantos, 20 y tantos años ya llevan de casados. Gracias por haberme acompañado, ayudarme a criar a los hijos. Si usted se quiere ir, bien pueda. Pero yo no dejo al Señor. Presión. Y se fue el tipo. Pero como mi mamá estaba orando por él, volvió. Y un día le dijo, a ver, pues camine, vamos a esa iglesia. Y llegaron a la iglesia. Y ese día, hermano, el Espíritu Santo ya lo tenía trabajadito. Ya cuando el corazón está listo, está listo. Y se dio el mensaje y la presencia de Dios se manifestó y a él le gusta la música. La música para mi papá es vital, porque él es músico y cantante. No, y ese día dijo que hubo una canción que eso le entró al corazón y cuando el pastor llamó a que las personas que querían recibir a Cristo, él fue el primero que pasó. De rodillas, llorando, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Pero mamá pagó el precio. Si se tenía que ir, la presión en la familia cuando uno es creyente, genuino, eso va a pasar. ¿Y sabe qué otra forma? Satanás va a intentar hacer difícil la vida cristiana golpeando las finanzas y la salud para desanimarlo. Si hay algo, hermano, que al diablo le sabe que le duele a la gente, es que le toquen él, le toquen el bolsillo y más en vísperas de Navidad. Entonces el diablo, hermano, va a intentar robar, va a intentar hacerlo meter en un negocio malo, va a intentar hacerle una estafa, va a intentar quitarle el trabajo, va a intentar todo eso. ¿Por qué? Porque él sabe que a través de eso entonces nosotros entramos, hermano, en cierto nivel de angustia por nuestras responsabilidades que tenemos con el hogar, nuestros compromisos. Y entonces, acuérdese de Job. La Biblia enseña que Dios permitió que Satanás tocara a Job. Y dice la Biblia que todo lo que tenía Job, hermano, el diablo cogió y se lo llevó. Maletica, chao, lo dejó con las manos vacías. Para ver qué hacía Job. Bueno, gracias a Dios Job se congregaba en casa del rey de aquel entonces. Siguió yendo a los cultos. Y iba al culto, hermano, cuando llegaba en su camioneta 4x4, llegaba con su traje italiano, adoraba a Dios. Y cuando el diablo se le llevó el traje italiano y la camioneta 4x4, llegó, hermano, en buseta y llegó al culto y dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es verdad.
Eso es verdad. Y él golpea las finanzas. ¿Y qué otra área le gusta golpear? La salud. Ay, pero yo desde que empecé a ir a la iglesia me dieron un poco de achaques. Yo antes de ir a la iglesia yo era vigoroso, yo era saludable, yo mejor dicho me movía, mejor dicho Hércules me quedaba pendejo. Pero ahora que voy a la iglesia me duele la cabeza, me duele la cadera, ay que me duele, ay que me duele, ay que me duele y le duele todo. Tremendo. La Biblia enseña, hermanos, que eso es lo que hace el diablo. Y entonces uno dice, ¿por qué sigo a Cristo? Sigo a Cristo porque me da provisión, me da dinero. Sigo a Cristo porque puedo estar sano. O sigo a Cristo porque me salvó, porque me ama y porque tiene un plan eterno conmigo que es diferente. Porque si Dios no lo quiera, pero llega a pasar un revés en la vida y todo lo que uno tiene, hermano, puede llegar a esfumarse. Yo vengo de esa historia. Nosotros antes de conocer a Cristo tuvimos 2 casas, carros, motos, y el diablo nos dejó sin nada. Toda mi familia empezamos otra vez en un garaje prestado. ¿Usted sabe qué es dormir 4 personas en un garaje, en un solo colchón? Ahí empezamos nuevamente. Pero lo lindo es que a través de ese proceso pudimos conocer a Cristo Jesús. ¿Sí? Y lo bueno es, esta es la buena noticia. Primera de Juan 3:8. La buena noticia es que todas estas acechanzas y todas estas obras, usted tiene que tener claro. Listo, las tenemos que hablar. Pero la Biblia enseña esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, para esto, dígalo más fuerte, diga, para esto apareció el Hijo de Dios. Diga, para deshacer las obras del diablo, cualquiera que ella sea. Cualquiera sea su ataque, sea su acechanza, sea su maquinación, para eso apareció Jesucristo. Para eso vino Cristo a tu vida, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que sea, la más sutil, la más escondida, la más visible, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo tengo que apropiarme de esa verdad. Y no puedo dejarme, colóquese en pie y oremos al Señor. No puedo dejarme, como dice, oprimir del enemigo. Así porque así. No hablamos de las acechanzas, pero hablamos de la solución. La solución es que para eso vino Cristo a la vida de cada creyente. Cristo vino a ti y a mí, para que cada vez que al diablo se le ocurra traer una acechanza, ahí está Cristo para deshacerla. Ahí está Cristo para destruirla. Ahí está Cristo para derribarla. Ahí está Cristo para desvanecerla. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. ¿De qué manera piensa usted que el enemigo ha estado atacándolo? Hay una solución. La armadura de Dios, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. Hay un ataque de duda en ti. Hay un ataque de acusación que no te deja servir libremente. Hay un ataque, como lo veíamos, que viene a través de hacerte la vida difícil. La gente dice, desde que entré a la iglesia, se me llenó la vida de problemas. Se me llenó la vida de cargas, de presiones. Ese es el diablo, no es Dios. Y Dios está aquí para quitarlas. Puede ser que el diablo las ponga, pero Dios las quita. Él ha dicho, Él llevará tu carga. La unción del Espíritu pudre toda carga. Trae libertad. Él no te va a dejar solo.
Él no te va a dejar abandonado. Él va a ayudarte a liberarte. Estás viviendo un ataque de golpe en las finanzas, el Señor lo sabe. Y el Señor a veces lo permite para que tú sepas que la manera genuina de seguir a Cristo no es por lo que Él nos da, es por lo que Él es. Él es tu Salvador. Y eso es temporal, como le pasó a Job. Más adelante la Biblia enseña que así como el diablo le robó, Dios le quitó al diablo lo que le robó a Job y se lo hizo devolver. Y cuando se lo devolvió duplicado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, donde tú, Señor, nos enseñas tu palabra y donde tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a gozarnos en tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, ella nos instruye, nos edifica, y estamos aquí, Señor, una vez más porque dependemos de la armadura de Dios. Reconocemos, Señor, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos exagerar tampoco las maquinaciones, pero no podemos tampoco ignorarlas. Por eso, Señor, gracias por estas enseñanzas que son balanceadas, para que nosotros podamos conocer la forma en que actúa el enemigo, para que nosotros podamos protegernos y podamos, con tu Espíritu Santo, tener victoria sobre él. Tú nos has enseñado tu palabra y por eso te damos gracias. Pedimos, Señor, que los que estamos aquí, aún los que no lograron venir en esta noche, que hacen parte de tu iglesia, los que nos escuchen este mensaje por un medio, pedimos, Señor, que nos ayudes a tener victoria sobre la duda. Esas dudas que hay veces el enemigo quiere colocar. Ahí donde usted está, diga: Señor, en el nombre de Jesús, diga: renuncio a las dudas que el enemigo ha querido colocar acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de tu poder, acerca de tu amor por mí, acerca de tu fidelidad. Diga en esta noche: renuncio a esa duda. Diga y afirmo que tú me amas, que me has amado y que me amarás por toda la eternidad. Diga: tú demostraste viniendo y entregándote en la cruz que me amabas, y eso me basta, porque ¿qué persona va a entregar su vida a la cual yo no le pueda creer sus promesas? Si entregaste todo por mí, ¿cómo no me darás juntamente con ti todo lo que necesito? Dígale: Señor, en este día afirmo mi fe en ti, en el nombre de Jesús. Diga en esta hora: renuncio a toda falsa doctrina, renuncio a toda confusión, a toda torcedura de la palabra, a todo adulterio de la palabra. Renuncio en el nombre de Jesús lo que he recibido a través de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Renuncio a dejarme llevar por los milagros que son hechos por el diablo. Renuncio a ello. Diga: y en esta hora, con todo mi corazón, te pido, Señor, que me guíes a la sana doctrina. Dame hambre y sed de la palabra. Ayúdame a conocer la palabra. Ayúdame, Señor, a escudriñar la palabra. Dame ese querer como el hacer. Dame esa fuerza para yo poder estudiar tu palabra y poder aprender tu palabra y no dejarme engañar del enemigo jamás. Diga en el nombre de Jesús: en esta noche renuncio, en el nombre de Jesús, en esta hora, a todo lo que se opone a mi servicio a Cristo. Renuncio ahora mismo a todo aquello que me quiere bajar
la mirada de las cosas de Dios a las cosas materiales, a las cosas humanas que son pasajeras. Renuncio en esta hora dejarme afectar por aquellos que me llaman fanático, que me llaman religioso. Renuncio en el nombre de Jesús en esta hora a dejarme afectar por toda presión, por el rechazo, por la burla. Renuncio en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo recibo la firmeza del Señor, la armadura de Dios, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor Jesús, yo te amo y yo te sigo, no solo por lo que me has dado, no solo cuando estoy próspero, no solo cuando estoy sano. Dígale: te amo, te adoro y quiero seguirte en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad, porque yo sé que son momentos pasajeros, temporales. En cambio tú, Señor, eres eterno y la salvación que me has dado es eterna y para siempre. En el nombre de Jesús, levante sus manos, déjeme orar. Padre, lloro por tu iglesia y declaro que para esto apareció el Hijo de Dios en cada vida y familia, en la iglesia de Cristo de esta ciudad, este departamento, sobre cada pastor, sobre su familia, sobre cada siervo y sierva de Dios, sobre cada niño, joven, adulto, anciano, hombre o mujer que tú congregas en casa del Rey, en cada sede. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, toda acechanza del diablo, todo ataque, toda maquinación, todo plan oculto y manifiesto de Satanás se deshace, se destruye en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre y por el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. En esta hora la duda satánica se deshace, la acusación que quiere impedir el servicio eficaz se deshace, se destruye, se desvanece de cada corazón, de cada conciencia, de cada mente, de cada alma, de cada cuerpo. Se deshace la obra del diablo, la mentira del diablo. Se deshacen los engaños, la confusión, la falsa doctrina. Se deshace, se destruye, se quebranta en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra se deshace en esta hora todo aquello que quiera dificultar el camino de Dios, la vida en el Señor, a través de la presión, a través del rechazo. Se deshace el miedo, el temor a enfrentar esto, se deshace en el nombre de Jesús. La vergüenza de dar testimonio de Cristo, se deshace toda obra del diablo. Todo aquello que haya venido a golpear las finanzas, la economía del pueblo de Dios se deshace, se destruye, se quebranta en el nombre de Jesús. Todo aquello que haya venido a atacar, que haya querido venir a golpear la salud del pueblo de Dios, la salud mental, la salud emocional, la salud física, ahora se deshace, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy, con tu autoridad, Señor Jesucristo, declaramos deshechas, destruidas, derribadas y arruinadas las obras del diablo en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros hogares y familias, y en contra de nuestro llamado, en contra de nuestro servicio a Dios, en contra de nuestro trabajo. En el nombre de Jesús lo creemos así. Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestra armadura, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro protector, y tú eres el que nos da victoria
en la guerra espiritual. Te damos la gloria a ti, te damos la honra a ti y te damos la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén?